¿Se ven las diapositivas? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, a ver, empezamos. Gestión de las comunicaciones. Ya es en el proyecto, ya va a tener que haber comunicaciones entre los miembros del proyecto. ¿Ya? También debe haber comunicaciones hacia los interesados del proyecto. ¿Ya? Se combinaba mucho con esta etapa en el anterior, ¿cómo se llama? En la anterior versión del libro, del PMBOK, la gestión de las comunicaciones se mezclaba mucho con la gestión de los interesados en una sola cosa. En la nueva versión se ha combinado, se ha separado, perdón. ¿Y cuál es el tema con la gestión de las comunicaciones? Ya es generación, recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto. ¿Ya? Y lo importante acá es en tiempo y forma. En el fondo, lo mínimo que tienen que definir en la gestión de las comunicaciones es qué se va a comunicar, cómo se va a comunicar y en qué tiempos. ¿Ya? Para eso hay que tener algunos conceptos básicos. ¿Ya? Uno que, como la especialización en todo caso en nuestra carrera es gestión de telecomunicaciones, perdón, es telecomunicaciones, ingeniería electrónica y de telecomunicaciones. Quizás en algún curso les han enseñado esta parte. La manera como se comunican las personas no es en el fondo tan distinta a la manera como se comunican las computadoras, ya que es en el fondo lo que les enseñan ustedes. ¿Ya? El modelo de comunicaciones es una manera, digamos, natural de la naturaleza, de cómo son las cosas en el universo, para establecer un intercambio de información. ¿Ya? Y para eso se ha teorizado, eso son los que vamos a ver ahora, los modelos emisor y receptor. Funcionan igual, y lo van a poder ver, porque van a encontrar similitudes. Funcionan igual entre las personas que entre, por ejemplo, las máquinas, o las computadoras, por ejemplo. ¿Ya? Y hay lo que se llama, el modelo más básico se llama emisor-receptor. ¿Ya? La palabra clave acá, bueno, la frase clave, digamos, es esto. La verdad no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. ¿Ya? Esa es la manera más básica de comunicar. ¿Ya? Y es el error más común en las comunicaciones. ¿Ya? No se tiene que perder de vista, y eso pasa mucho en los proyectos, que la finalidad de las comunicaciones es que el receptor ya entienda la misma idea que tiene el emisor, es compartir esa idea. Eso es básicamente la idea de un emisor-receptor. Pero eso no se puede hacer tan fácilmente, porque sobre todo con personas, porque las personas son muy distintas entre una y la otra. Entonces, para empezar, incluso en el modelo más básico que es simplemente emisor-receptor, la frase es, lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. Ya, entonces, yo puedo haber enviado una comunicación, pero si esa comunicación no está lo suficientemente clara, por la razón que sea, vamos a ver las razones ahora, por la razón que sea, no está suficientemente clara para el receptor, entonces ahí hay una falla en la comunicación. ¿Ya? ¿Cómo mides la calidad de la comunicación? ¿Cómo mides si una comunicación es efectiva? Si le preguntas al receptor, ¿qué has entendido de este mensaje? Y le preguntas al emisor y los dos dicen lo mismo. Esa es la manera efectiva. Es como el juego del teléfono malogrado, ¿no? Después por diversas razones, ya después de pasar un mensaje por varias etapas, el mensaje cambia. Entonces, lo que ha entendido la otra persona no ha sido lo que quiso comunicar el emisor. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que los dos entiendan lo mismo. Y eso es una comunicación efectiva. En la manera más básica es emisor-receptor, y de ahí empezamos a complicarlo más, encontrando los puntos donde puede fallar este sistema, ¿ya? Y a su vez mejorarlo. Entonces pasamos a un modelo un poquito más ampliado. Y ahí tenemos, aparte del emisor y receptor, tres cosas: contexto, mensaje y lenguaje. ¿Ya? El mensaje es lo físico, ¿ya? El más básico, es más, estaría en este modelo. El mensaje que se ha enviado, pero a la vez tiene que tener un lenguaje similar. Si una persona escribe un mensaje en chino y la otra persona no conoce el chino, si no existe el mismo lenguaje, no va a entenderlo.
van a ser un montón de garabatos en el papel. Pero, ya, si usan el mismo lenguaje, ya puede haber cierto grado de comunicación. Todavía no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque los dos hablen, digamos, español, uno puede ser una persona muy técnica, ya un ingeniero muy especializado, y la otra persona puede ser, digamos, un contador también muy especializado. ¿Ya? Y si tu mensaje está lleno de siglas, nosotros tenemos esa costumbre, de siglas, de términos técnicos que no son de uso común, entonces el lenguaje también va a ser en cierto sentido diferente. Entonces, entiendan el sentido amplio del lenguaje, ¿no? El sentido amplio del lenguaje no solo es el idioma, sino todo lo que viene con él, ¿no? Todo lo que adicionalmente por temas técnicos o por temas sociales, etcétera, no se incluye en el mismo manera de utilizar el idioma. Y además tiene el contexto, ¿ya? Y en el contexto, eso también nos pasa muy comúnmente, uno envía un mensaje, ¿ya? Y uno tiene por su trabajo, etcétera, eso pasa mucho en el trabajo, en la cabeza ya cosas que está suponiendo. Y esa es la palabra clave, suponer. Y supone que el otro sabe. Entonces, hubo una comunicación ayer del director del proyecto. ¿Ya? Y comunicó a todos algún cambio en el proyecto. Y yo al día siguiente yo envío un mensaje a otra contraparte del proyecto haciendo referencia a eso, pero no lo pongo claro, ¿no? Entonces yo asumo que la otra persona ya conoció, ya leyó el mensaje y ya está informado, pero podría ser que no, entonces la otra persona se confunde. Y ahí probablemente te repregunte, y tú vas a decir, oye, ¿por qué no entiendes? ¿No? Y se van a complicar los mensajes, y va a haber más idas y venidas de mensajes. Pero si los dos estuviesen con el contexto claro, es decir, que el contexto fuese compartido, como se ve en la figura, todo estaría bien. Ahora, ahí ya podemos ir a complicarlo un poco más, lo más que vamos a complicar, hay modelos más complicados. Pero ¿qué más ocurre en los... un momentito. ¿Qué más puede tener estos modelos? ¿Ya? Acá estamos igual en un modelo emisor-receptor. Ya también tenemos mensajes. Ya también tenemos contexto, pero va ampliando. ¿Qué podría haber del lado del emisor? ¿Ya? Igual del lado del receptor. ¿Cuál tienen los mismos? ¿Ya? ¿En cuál tienen que tener en cuenta? La autoimagen, cómo se percibe esa persona, la personalidad, el equipo del que forma parte, es el equipo de ingenieros, el equipo de contadores, por ejemplo, la organización, ya es la empresa cliente, es la empresa proyectista, el entorno social, ya, y la presión pública, digamos, para una parte, digamos, están haciéndolo para la región, y hay uno de los receptores del mensaje, uno de los emisores del mensaje es el presidente regional o el gerente regional. Entonces va a haber una presión pública que ustedes tienen que considerar cuando se hagan los mensajes y que tienen que considerar cuando reciban los mensajes. Pues cuando reciben un mensaje de una persona que tiene eh, estas características, ellos tienen que considerar todo eso. No es muy subjetivo, pero se tiene que considerar cuando reciban el mensaje. Digamos, para descifrar el mensaje, para ver el contexto del mensaje y para encontrar por qué está emitiendo de cierta manera esos mensajes. Puede ser más cuidadoso en el uso de las palabras, los políticos tienen que ser así, o puede ser que esté dependiendo mucho de su organización, su personalidad sea un poco más difícil, un poco más fácil. Entonces se tiene que poner en contexto eso. ¿Ya? Todo esto define la selección y estructura de un contenido. ¿Ya? Hablemos, por ejemplo, de cuando alguien escribe un mail, ¿no? O sea, todo esto en el fondo influye en cómo se escribe ese mail. ¿Ya? Y eso configura el mensaje. ¿Ya? ¿Qué tiene el medio en esto? ¿No? Presiones o exigencias del medio, imagen del receptor en el comunicador, imagen del comunicador en el receptor. ¿Ya? Cómo yo veo a la otra persona, como la otra persona me ve a mí. Entonces yo puedo ver a la otra persona como mi enemigo, ¿no? La otra persona también me puede ver así, o me puede ver como un posible aliado. No lo sabemos, ¿ya? Entonces eso requiere que se averigüe, ¿ya? Gran parte de los problemas del proyecto, y por eso todo un capítulo de la gestión de comunicaciones viene acá, es por solo esta parte, las imágenes del receptor en el comunicador y el comunicador en el receptor.
requiere un ejercicio no solo intelectual, sino hasta, digamos, moral o ético, cambiar esto. O sea, eh, les va a pasar. ¿Ya? O sea, puede que tengan personas con las que tienen que trabajar que les caigan muy mal. Y puede ser por cualquier razón, es por motivos políticos, por cómo es, algo les hizo antes, lo que sea. Va a pasar, pero tienen que trabajar con esas personas, ¿ya? Para obtener los mejores resultados esperados de un proyecto, de una empresa, ¿ya? Pero esa imagen del receptor en el comunicador y el comunicador en el receptor no debe impedir la comunicación. El instante en que eso impide la comunicación, el instante que alguien, por la razón que sea, diga, no puedo con esta persona, no puedo hablar con él, ya en ese instante ese proyecto está destinado, al menos parcialmente, al fracaso. Y el director del proyecto va a tener que cambiar a alguna de esas dos personas. Y pasa muchas veces que al final la persona que ustedes dirán la menos culpable de algún tema de comunicaciones es la que tiene que salir, por necesidad. Entonces, no se debe llegar a ese punto nunca en un intercambio de opiniones o de comunicaciones. ¿Ya? Y en mi experiencia, se los digo, no es necesario. O sea, en mi experiencia, cuando te comunicas con alguien bueno, por razones que sean internas o lo que sea, te cae mal, lo más probable es que si les recomendaría este truco, averigüen un poco más de él. Lo que estábamos comentando antes de los ingenieros de seguridad, con su personalidad difícil, ¿no? Si tratan de averiguar un poco más de esa situación, o sea, de entrada probablemente te puede caer mal un ingeniero de seguridad, o algún tipo de ingeniero que sea muy, no sé, hay gente que es muy mal hablada, muy mal criada, tendrá problemas difíciles, grita mucho, lo que sea. Ya cosas que probablemente a otra persona, a ustedes, por su personalidad, les choque, digamos. ¿Ya? Pero si averiguan un poco más de esa persona, es un truco, van a poder encontrar algunas cosas que atemperen esa imagen que ustedes tengan sobre él. Tiene 2 hijos, su madre está enferma, o considerando cómo es su trabajo, ha tenido problemas antes. Si son un poco empáticos al respecto, no es una excusa, pero si son un poco empáticos al respecto, probablemente mejoren esa imagen. ¿Ya? Y mucho pasa, cuando tenemos una imagen de la otra persona que es muy chocante o a nosotros nos altera, nuestros mensajes, y lo podrían notar, nuestros mensajes también salen con cierta carga emocional. Y esa carga emocional, acá se llama el feedback espontáneo del receptor, es justo eso, esa carga emocional se refleja en el mensaje. ¿Ya? Y cuando llega la otra persona también va a reaccionar. Y lo que tienen es algo que ustedes conocen muy bien, que es una realimentación positiva. ¿No? Si tienen una realimentación positiva, esto escala muy rápidamente y al final ya se producen problemas de comunicación. Entonces, véanlo de esa manera. Las personas no funcionan muy distinto de un sistema de control, ¿no? Porque también son señales que se emiten entre ellos, también hay realimentación positiva, también escalan las cosas, escalan los conflictos. Entonces, usen eso para tratar de mejorar sus comunicaciones. Muchos de los problemas que van a encontrar, por eso lo repito, todo un capítulo es para esto, muchos de los problemas que se encuentran en un proyecto son por problemas de comunicación. Y si arreglan esos problemas de comunicación, hagan un Pareto y arreglan gran parte de los problemas que pueden ocurrir en un sistema. Lo que les explicaba, el mensaje, si viene, por ejemplo, cargado emocionalmente, ¿ya? Influye en el receptor. ¿Ya? Entonces, ahí viene con vivencia, efectos, presión o limitación del medio. ¿Ya? Acá un ejemplo que se tiene muy común es cuando envías un correo o envías un WhatsApp, ¿ya? No tienes idea, porque no va con el tono de voz, no tienes idea en el tono de voz de en qué sentido es. Y muchas veces tú, justo por esta imagen predeterminada, digamos hasta cierto punto prejuiciosa, ya puedes inferir que la otra persona está enviando un mensaje alterno, está muy enojado cuando no lo está siendo muy insolente cuando no es su intención, ¿ya? Y eso modifica otra vez la imagen del receptor en el medio. Recuerden que todo esto es dinámico, ¿ya? Y a su vez hace que tú cambies la selección del contenido. Entonces me envía un WhatsApp, luego le envío un correo, luego lo llamo, luego llamo a su jefe.
¿no? Vean cómo se puede ir escalando estos sistemas de comunicación. Si ustedes controlan bien la comunicación y tienen en consideración todas estas cosas, la comunicación va a ser fluida, y no solo la comunicación, sino que va a mejorar en sus temas de recursos humanos y en el trabajo en equipo del personal. Si no tienen en cuenta estas comunicaciones, si no saben comunicarse, lo más probable es que se alteren. Mira que alguna cosa, los proyectos son siempre muy estresantes. Y al fin y al cabo lo hacen personas que pueden ser sujetas a esos medios de estrés, ¿no? Entonces, eso puede acabar con tu personalidad, alterando tu entorno, alterando tu imagen, etcétera, lo cual puede ser muy perjudicial para el proyecto. Esto tanto en comunicaciones persona a persona como en comunicaciones con los otros interesados. Imagínense los efectos que tienen esto en masas de personas. En un proyecto minero, por ejemplo. Una comunicación mal hecha. Todo lo que podría ocasionar una comunicación mal realizada o defectos en la comunicación. Y eso pasaba mucho en los proyectos mineros. ¿Ya? Entonces, es allí donde está la mayor importancia dentro de este tema de gestión de las comunicaciones. Ahora, una parte importante que a veces se suele dar quizás demasiada importancia es la parte del medio. ¿Qué medios puede haber? Dependen y se eligen de acuerdo a cómo trabajan estas comunicaciones. ¿No? Si su procedimiento de comunicación va a ser con las comunidades, probablemente sea radio, que es el más común, o televisión en comunidades más grandes, ¿no? En términos internos, el típico es el correo electrónico. Ahora está muy de moda el WhatsApp, por ejemplo, que se usa para temas laborales, ¿ya? Y todos estos medios definen cómo se van a crear los mensajes, ¿no? El mensaje depende del medio, y hay una frase muy común de los publicistas que es: el medio es el mensaje. ¿Ya? ¿Cómo estás comunicando? ¿Cómo estás haciendo tu comunicación? ¿A través de qué medio? Ya, WhatsApp, radio, etcétera, es parte del mensaje. ¿Ya? Otras cosas para tener en cuenta en sus mensajes: la voz activa versus la voz pasiva. ¿Ya? Voz activa es, por ejemplo, un ejemplo de voz activa: el león es temido. ¿Ya? Y la voz pasiva: los leones son temidos. Este es un ejemplo de cómo se puede comunicar. Tienes que elegir entre estas dos: voz activa o voz pasiva. ¿Ya? Luego, técnicas de presentación, que también tienen que realizarlas, y técnicas de gestión de reuniones, ¿ya? Que es cómo tendrían que trabajarlas. Voy a pasar a la parte de los interesados, porque eso, como les dije, corresponde a... lo vamos a pasar a análisis de los interesados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se planifican las comunicaciones? ¿Ya? Y esto es lo único que vamos a hacer. Solo vamos a hacer planificación de comunicaciones. ¿Ya? En la planificación de las comunicaciones es la generación, recogida, distribución y almacenamiento, recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. Y hacemos un análisis de los requerimientos de comunicaciones. Esto lo vamos a hacer a partir de... debería ser interactivo con, como les digo, gestión de los interesados, pero en el orden de los capítulos hasta el final. Entonces lo vamos a hacer a partir de el registro de interesados que ustedes tenían en su acta de constitución. Entonces, en su acta de constitución tenían un registro de interesados. Ya, van a usar ese registro de interesados, y para cada uno de ellos van a analizar qué tipo de comunicación voy a utilizar. Ya hemos visto modelos de comunicaciones, métodos de comunicaciones. ¿Ya? Y tecnologías de comunicaciones ustedes las conocen mejor. No vamos a elegir muchas porque son las básicas, ¿no? En una página web, una base de datos, dicho sea de paso, es una herramienta de comunicaciones en el fondo. El típico es correo electrónico, y unos que a veces no se usan mucho, pero que deberían usarse más por la costumbre de usar el correo electrónico, porque son más inmediatos y mejor, una interacción más cercana, es la clásica llamada telefónica, ¿no? Por el WhatsApp y por los medios electrónicos, o sea, el correo electrónico, se está descuidando mucho la llamada telefónica, ¿no? Pero la llamada telefónica tiene una serie de ventajas.
Uno, puedes tener respuestas inmediatas y realimentación inmediata. No tienes que esperar o que vea el WhatsApp o que te responda el correo electrónico. ¿Ya? La otra ventaja que tiene es que puedes recibir el mensaje ya a través de con los adicionales del mensaje, con el tono de voz, con la manera en cómo hablan, etcétera. Puedes obtener más información de su estado de ánimo y del estado de ánimo de la otra persona con la que te estás comunicando, y obtener mejor información una información más precisa de lo que te está tratando de comunicar, ¿ya? Y de cómo él reacciona a lo que tú le estás comunicando. No, entonces no descuidar ese, ¿ya? Por favor, ahora que hagan el plan. Ya, entonces, a partir de los interesados, ya van a crear este plan de comunicaciones. ¿Qué tienen que considerar en el plan de comunicaciones? ¿Ya? Analizar los requisitos de comunicación, necesidades de información de los interesados. Recuerden mucho en tiempo y forma. Ya, una cosa que, bueno, está ahí numéricamente, etcétera, en el texto, es el número de canales, que en realidad es si tienes 5 miembros que se van, 5 interesados, 5 grupos interesados en el proyecto, ya, el número de canales que va a haber entre ellos va a ser n por n-1 entre 2, ¿no? Pero esto en realidad es solo la verdad, no va a ser completamente todos los interesados, algunos de esos canales no se van a tener que realizar, etcétera. Ya, ¿qué tienen que tener en cuenta? Alguna información, esto no es secretismo, ya, pero porque tienen que tratar de ser lo más transparentes posibles, pero información que debería ser de acceso restringido. Entonces deben limitar quién se comunicará con quién y quién recibirá información. Ya, entonces, por ejemplo, algunos temas de patentes, temas de seguridad, por ejemplo, no es por secretismo que si en los ejemplos que tienen ustedes de la parte domótica en los hoteles, ¿no? Tienen que tener en cuenta la ciberseguridad, porque va a haber una parte de seguridad, sobre todo en los hoteles, en las residencias, en domótica. Entonces, se trata de ser transparente, pero no vas a estar publicando las especificaciones de tu sistema de seguridad. Entonces, ese tipo de cosas tienen que restringirlas. Ya, relaciones que tienen que tener en cuenta, cómo analizan los requisitos de comunicaciones, las relaciones entre las responsabilidades de la organización del proyecto y los interesados. Recuerden que en nuestro contexto, responsabilidades significa las cosas que se tienen que hacer. Ya, entonces lo primero que tienen que analizar es, para las cosas que se tienen que hacer, eso es lo que sacan de lo que hicimos de recursos humanos, para las cosas que se tienen que hacer, para cumplirlas, ¿qué comunicaciones tenemos que realizar entre los individuos? ¿Qué tenemos tiene que haber una comunicación técnica entre el supervisor el ejemplo que vimos antes, entre el supervisor a ver, lo tengo acá justo, el supervisor mi obra civil con mi supervisor de obra eléctrica. Tiene que haber una comunicación. ¿Qué tipo de comunicación? ¿Con qué frecuencia? O sea, ya llevan empezando a sacar necesidades, requisitos de comunicaciones de los interesados y de los miembros del equipo de proyecto. Tienen que modularlo, digamos, a partir de las disciplinas. En este caso, en el ejemplo que yo les he puesto, no hay mucha modulación entre disciplinas, porque al fin y al cabo los ingenieros, aunque somos muy especializados, podemos trabajar en ciertos aspectos. Entonces, más o menos sería un lenguaje común, pero si te encuentran que, por ejemplo, hay una comunicación entre un área técnica y un área legal, abogados, entonces ahí deben modularlo de acuerdo a las distintas disciplinas y especialidades. También deben de modificar la logística. O sea, por ejemplo, ven los análisis de comunicaciones y eso depende para elegir el medio, y ven que tiene que haber una comunicación entre el supervisor, y ustedes dicen, ya, el supervisor va a tener que llamar diariamente a cada uno de los 18 jefes de área de tal ubicación. A ver, llama diariamente a 18 jefes de área, ¿no? Y tú dices, no, pero es que tiene que ser por teléfono porque es importante, por las razones que les dije. Hay que ser racional y decidir que
para comunicarte con 18 personas diariamente, probablemente tendrías que usar un correo electrónico, o enviar un mensaje de voz o algo de ese tipo, ¿no? Entonces, tener en cuenta esta logística, en el sentido amplio de la palabra. ¿Con qué más vas agregando? Con las necesidades de información interna, por ejemplo, comunicaciones entre las organizaciones. Y las necesidades de información externa, comunicaciones con los medios o los contratistas. Ya las comunicaciones internas son entre los miembros del equipo de proyecto, entre ustedes básicamente. Y las comunicaciones con los medios o los contratistas. Necesidades, si alguno tiene un tema de comunicación, un ejemplo, por ejemplo, sería el de que usted está haciendo de un ómnibus autónomo para turismo. Entonces, en algún punto ese grupo, por ejemplo, tendría que considerar comunicar eso a los medios para poder obtener algo de atención hacia ellos, ¿no? Como parte de los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, porque es un proyecto interesante que merecería ser publicado en medios al público en general. ¿Ya? Y sobre todo recabar información sobre los interesados. En esta parte lo que tienen que hacer es recabar o pensar para cada uno de los interesados qué necesidad o qué requisito de comunicaciones podría tener. Eso a su vez define la tecnología de las comunicaciones. En el ejemplo que les puse en vez de llamadas telefónicas, por correo electrónico. ¿Y cómo deciden ustedes? Por la urgencia de la necesidad de información, la disponibilidad de la tecnología, si tienen correo electrónico, si tienen acceso a internet en la zona donde se está haciendo el trabajo, etcétera. El personal previsto para el proyecto, si está en capacidad de poder hacer esas comunicaciones. Depende de la duración del proyecto y del entorno del proyecto. A partir de ahí ustedes deciden qué tecnología se va a usar. Y a partir de que ahí crean el plan de gestión de las comunicaciones. El plan de gestión incluye el requisito de comunicaciones de los interesados, que contiene toda la información que debe ser comunicada, ¿ya? Formatos, contenido y nivel de detalle. ¿Ya? ¿Qué también incluye en el plan de gestión? La persona responsable. Ustedes tienen que definir quién se va a comunicar con quién y quién va a recibir esa información, ¿ya? Ojo, la persona responsable no es necesariamente tampoco quién va a hacer la comunicación, sino quién va a preparar la comunicación, quién va a gestionar la comunicación. Entonces, por ejemplo, dentro del plan de gestión de comunicaciones se pide una reunión entre no sé, el gerente de medio ambiente de una mina con la comunidad. El gerente no está pendiente, no es parte del proyecto, pero una persona responsable que gestione esa reunión, hable con el personal, gestione cuándo va a ser la reunión, gestione con quiénes y proceda a organizar esa reunión. No, esa va a ser la persona responsable. No necesariamente va a ser la comunicación, porque la comunicación va a ser entre el gerente y la comunidad, pero él organiza esa información, esa comunicación. Tiene que decir qué metodologías va a usar: correo electrónico, prensa, llamadas por teléfono, y también tiene que definir la frecuencia de la comunicación, diaria, semanal, mensual, etc. No lo vamos a ver en el formato que yo tengo, pero también debe consistir en el proceso de escalamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las comunicaciones? Que a veces tienen que escalar, o sea, se comunican dos personas, pero esa misma comunicación tiene que escalar a otra persona, sobre todo con la resolución de conflictos. Tiene que escalar a otra persona y otra persona. También tiene que incluir la metodología para refinar ese plan de gestión que cambia con el tiempo, y uno muy importante, que es el glosario de terminología común, sobre todo en términos de ingeniería, porque usamos mucho herramientas, somos muchos de terminología muy especial. Una cosa importante también es la finalidad. ¿Por qué estoy distribuyendo esa información? Y el elemento de comunicación es qué información se va a distribuir. O sea, por ejemplo, un elemento de comunicación es por correo diariamente el SPI, el CPI a todos los interesados del proyecto. El elemento vendría a ser el SPI y el SPI. La frecuencia, fecha de inicio y plazo de las comunicaciones. El formato, es un poco redundante. La responsabilidad. ¿Y qué ocurre cuando terminas de hacer tu plan de gestión de las comunicaciones? Ya obtienes nuevos entregables, cambio de estructuras del desglose del trabajo, puedes tener que cambiar el cronograma, incluso puedes tener que cambiar el presupuesto una vez que acabas de hacer eso.
Ya, finalmente está la distribución de la información, que es el proceso de en sí poner la información a disposición de los usuarios. Y esto lo vamos a acabar de ver el sábado, porque quiero que veamos lo que ya van a ir avanzando. Porque en esta parte no vamos a hacer una actividad de proyecto, solo va a ser teoría. Pero, ¿cuál va a ser el documento que van a hacer? Es el documento 7.1, Plan de Gestión de las Comunicaciones, solo ese. Ya, entonces, ¿qué tiene? Le voy a poner un solo ejemplo para hacerlo un poco rápido. Ya. Primero tiene que poner el mensaje, el elemento de comunicaciones. La información que será comunicada, por ejemplo, reportes de actualizaciones del proyecto, longitud de las reuniones, etc. Entonces, una de las cosas que yo quiero reportar, por ejemplo, en mi ejemplo, es reporte de proyecto, particularmente con el SPI y el CPI. ¿Quién va a ser la audiencia? ¿Ya? No se lo voy a enviar a todas las personas del proyecto, pero voy a definir a ciertas personas. Por ejemplo, el patrocinador, ¿ya? Los gerentes funcionales, ¿ya? Y los supervisores del proyecto. ¿Ya? Método, ahí simplemente le voy a poner que sería, por ejemplo, un correo electrónico. Y la frecuencia, como yo estoy, ¿se acuerdan cuando hicimos la gestión de valor ganado? Lo estábamos haciendo cada semana, entonces la frecuencia va a ser semanal. Ya, y el inversor sería, en este caso, el director de proyecto. Término acrónimo, en caso de algunas personas no lo sepan, sería raro, pero por ejemplo acá para empezar tendría que poner SPI y CPI, ¿ya? Y poner una definición, lo pueden sacar de lo que hicimos, ¿no? El índice de desempeño del proyecto, índice de desempeño del cronograma, ¿qué significa? Y finalmente van a tener que poner unas restricciones y supuestos de las comunicaciones. Para todas ellas, ¿cuáles serían las restricciones o supuestos? Una restricción, por ejemplo, sería solo se van a usar los correos electrónicos del empresariales, no se va a usar Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Esa podría ser una descripción, solo para mantener la seguridad del proyecto, por ejemplo. Y así me van a hacer. ¿Cuántas necesito? ¿Cuántos mensajes por lo menos? Ya, 10 tipos de mensajes, ya para distintos audiencias. Recuerden, las audiencias salen tanto de su definición del personal interno de su proyecto como de los interesados. Y esto para el día sábado revisarlo para que lo entreguen el día domingo. ¿Preguntas, consultas? ¿Alguna pregunta o consulta de esta parte de comunicaciones? Profesor, sobre la parte de audiencias, no lo entendí muy bien. Supuestamente ahí tiene que ir las personas que van a estar ahí o las personas a las que va dirigido, ¿no? Esa parte no lo entendí muy bien. No, sí, audiencias son las personas que reciben el mensaje. El mensaje puede ser, por ejemplo, correo electrónico, un anuncio de radio, lo que sea. Pero todas esas personas son receptores del mensaje. Entonces, en un correo electrónico son todos los receptores del mensaje. En un anuncio de radio son todas las personas del público en general, que escucha la radio. En una reunión son los invitados a esa reunión. ¿No? Entonces, audiencias son los receptores. Ah, ya, ok, ya. Gracias. Ya, listo. Ya, entonces lo vamos a ver el día sábado. Ya antes de eso, y un poco porque he visto los profesores estamos un poco preocupados con la situación, que felizmente parece estar más atemperada, con el tema de... Sé que algunos profesores probablemente les van a comentar de esto. Saben que ha sido un fin de semana muy complejo para el Perú. Algunos de ustedes quizás, no sé, quizás han ido a marchar. Ya, todos estamos preocupados. Ya, y quería relacionarlo un poco con lo que hemos visto ahora en comunicaciones. Yo soy ingeniero, no sé mucho de estas cosas. Soy más viejo que ustedes, tengo algo más de experiencia. He visto estas cosas antes. Por lo tanto, lo primero sería decirles no se preocupen.
¿no? O sea, así es la vida política de un país. Ya va a pasar, todo pasa, ya todo volverá a su curso normal. Uno, no se preocupe. Ya, y dos, aprovechando este tema de las comunicaciones, ¿dónde está? Acá está al comienzo. Recuerden ahora un consejo, digamos, ahora que están comentando y que seguro van a estar comentando y comentan con sus familias y lo ven y se preocupan, etcétera. Mi opinión es que mucho es este tema justo que les hablaba. No, esta complicación que ha habido no es ahora, son 4 años que se ha gestado todo esto, 5 años que se ha gestado todo esto, desde la elección de hace 5 años. ¿Ya? Y mi consejo es mucho, para mí, esa parte, ¿no? La imagen del receptor y comunicador. Son 5 años de que la gente no ha estado viendo a los ojos a las otras personas y ha estado viendo a otros peruanos como enemigos. Y hasta ahora sigue pasando. ¿Ya? La persona que peor te caiga, ¿no? El fujimorista, también es una persona, también tiene su opinión. Y lo mismo que les decía que el consejo cuando pasa esto en el trabajo es el mismo. O sea, si tú evalúas un poco más a la persona, tratas de escuchar un poco más a la persona, entiendes un poco más a la persona, ya, y te acercas a él, a conocerlo, realmente conocerlo, eh, te atemperas un poco más, tu comunicación se atempera más y todo el trabajo ocurre mejor. El instante en que cierras la imagen de la otra persona, y lo peor, la cierras negativamente, ¿no? Ahí todo empieza lentamente y en un periodo largo a irse poco a poco por el mal camino, ¿no? Hasta que pasa algo como lo que ha pasado este fin de semana, que despierta a todos, y si ustedes están atentos a los medios, se dan cuenta que por fin, después de tanto tiempo, la gente empieza a hablar con más prudencia. Por fin se empiezan a acercar un poco a las cosas. Eso básicamente desde ayer, el día de hoy. Y no hubiese pasado nada de eso si simplemente hubiesen estado todos en este plan. Yo soy más viejo que ustedes, entonces esto de llamar al otro terruco, llamar al otro corrupto, llamar al otro fujimorista y enojarse con el otro, lo he visto ya varias veces. Ese ciclo se ha visto varias veces. Y se agrava, se agrava, se agrava, se agrava. Todo empieza muy mal. En el peor de los casos la gente se muere. Y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces eso solo por comentarles algo, ¿no? En la medida de lo posible para que todos queremos lo mejor, nuestros profesores también estamos preocupados por ustedes, ya, porque ustedes no han pasado por esto todavía, entonces solo para tratar de guiarlos un poco por estos temas, de cada uno de su manera. Y con esperanza también porque antes era, y yo vengo de una época mucho más violenta, he hecho muchas cosas peores, entonces felizmente generación tras generación, puede ser que a ustedes les parezca ahora pues terrible, pero la verdad es que están mejorando, ¿ya? Y la siguiente generación, la generación que les sigue a ustedes, también espero que sea mejor. Entonces, también con esperanza de que todo, no piensen que todo está yendo mal, ¿ya? Son ciclos, ¿no? Y todo irá mejor. Ya, entonces con eso ya nos vemos el día sábado y cuídense mucho, ya nos vemos el día sábado. Cualquier consulta recuerden también por el WhatsApp. Cuídense, saludos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.